bienvenidos a Santiago Sí. El hombre que tengo hoy, o que nos acompaña hoy en el programa, la verdad es que desde que en el año 2011 publicó su primera novela, esto es un no parar. Y antes de comenzar el programa me decía, uy, y lo que tengo guardado. Eugenio Feijóo, bienvenido. Buenas, muchas gracias. La verdad es que o tenía muchas historias viviendo en su cabeza y que tenían que salir a la luz, o es usted un hombre disciplinado y desde hace 3 años trabaja, o desde hace 4, trabaja con constancia. Sí, tenía muchas historias, efectivamente. Durante mi vida profesional, pues debía haber publicado cosas que no las publiqué, entonces en el momento de la jubilación estoy sacando todo lo que tengo atrasado y tengo ahí un pequeño atasco, esa es la verdad, sí. En el año 2011, Eugenio Feijóo aparecía ante el público con un ruiseñor en la abadía, una historia de amor complicada. Sí, bueno, es que sus dos historias de amor eran complicadas. Aquí hay un cambio en la nueva novela, un cambio radical, pero tenía primero una historia de amor en un ruiseñor en la abadía entre un sacerdote y su ama de llaves. Después, en Los silencios de Martina, tenía una historia de amor más allá de los 50 entre dos personas que ya tenían sus mundos creados, pero ahora hace como una ruptura o no rompe con nada en la nueva novela. No, en realidad es una nueva vertiente del tema. En la primera novela, Un ruiseñor en la abadía, quise reflejar la vida rural gallega, de la Galicia interior, en la mitad del siglo pasado. Luego, en Los silencios de Martina, el segundo libro, reflejaba el amor en la madurez, los celos, el amor, etc. Y diciendo que hay vida después de los 50, que hay vida después de la juventud. Y lo que he pretendido con este libro es reflejar la sociedad española y los tremendos cambios a que está siendo sometida, los cambios que está protagonizando en todos los órdenes, en la familia, en la sociedad, en todos los órdenes, ¿no? Casa de vecinos se llama la nueva novela de Eugenio Feijóo y se presentará ante el público. ¿Podemos invitar a la gente? Por supuesto que sí. Se presentará ante el público y podrán hablar con Eugenio Feijóo y hacerse con la novela y disfrutar de ella y preguntarle al autor todo lo que quieran sobre la novela, claro. Este jueves, día 15, a las 8 de la tarde, en el Hotel Monumento San Francisco. Allí es la presentación, jueves día 15, 8 de la tarde, Hotel Monumento San Francisco. Eugenio Feijóo presenta Casa de Vecinos. Ya hablamos del pasado, ya hablamos de las dos primeras novelas. Vamos a centrarnos en esta Casa de Vecinos. Claro, al final es como un panal, ¿no? de abejas. Todos este tipo de edificios, todos los que viven en un edificio de barrio. Esta novela se sitúa en un barrio madrileño. Es como, porque cada uno es aquello que se dice de su padre y de su madre, ¿no? Sí, vamos a ver, la primera novela la centré completamente en Galicia, la segunda era mitad Galicia, mitad otras poblaciones. Esta la centro en Madrid por una razón fundamental, es decir, pero es traspasable a cualquier otra ciudad Pero hay personajes española. gallegos, ¿sí? Primero, Hay. es lo que dice usted, Eugenio. El edificio, el barrio está en Madrid, pero podría estar en Coruña, podría estar en Compostela, sí, podría estar en Segovia. El hecho de ser Madrid es porque aquello es un aluvión de gente procedente de toda España y permite analizar mejor a los personajes y poner el dedo en la llaga de la problemática que hay en la sociedad española. Digamos que son 50 historias paralelas, 30 vecinos que viven en la misma casa y otros 20 vecinos que viven en el barrio. Entonces se cuenta un poco de manera casi simultánea pues lo que hace, lo que piensa, lo que dice cada una de esos medio centenar de personas, y de esa manera se está poniendo de manifiesto los cambios que se están produciendo y que ya se han producido en la sociedad nuestra. ¿De qué quería hablar usted? ¿De qué cambios me refiero? No, cambios en general, es un cambio rotundo, es decir, creo que en España y por otra parte en el resto del mundo todo se está internacionalizando, hasta la comida. Cuando viajas te hablan de la comida internacional, de la carta internacional, se está perdiendo. Yo creo que la tradición, el pasado, que es una pena que renunciemos a él,
en todo caso se conserva en las zonas rurales, y Galicia es un caso bastante típico, es decir, Vigo y La Coruña capital, etcétera, pues no tienen demasiado que ver con las zonas rurales gallegas, que es donde se conserva el pasado gallego, la tradición gallega, ahí se conserva un poco la esencia, y pasa igual en el resto de España. Entonces, este tremendo cambio que estamos viviendo, ahí en Madrid, en el Casón del Buen Retiro, hay una frase grabada de Eugenio Dors que dice: todo lo que no es tradición es plagio, ya nadie se acuerda de ello, nadie le hace caso. Estamos traicionando nuestra historia, estamos plagiando, copiando todo, especialmente de ese país que, según parece, no admiramos demasiado, que es Estados Unidos de Norteamérica, y les parece que no le admiramos demasiado, y le copiamos su comida, sus costumbres, su filosofía, sus diversiones, por supuesto su cine, etc., ¿no? Es decir, estamos traicionando lo que es nuestro pasado, porque esa tendencia a la internacionalización que se da, por otra parte, en todo el mundo. Cuando uno hace un libro de estas características, cuando intenta hacer un reflejo de la sociedad, ¿dónde se mantiene? ¿Dónde se mantiene la voz del autor? ¿Neutra? ¿Interviene? Al final, Sí. como es su libro, usted opina a través de los personajes. Yo tengo costumbre de escribir de manera que se llama omnisciente, es decir, yo soy el Dios todopoderoso que lo sé todo de los personajes, ¿no? Y es una forma de escribir, y esa es mi forma. Entonces, quieras que no, por mucho que intentes establecer personajes de ficción, lo cierto es que al final aparecen ahí las personas que tú conoces, los hechos que tú has conocido o que has vivido o que has protagonizado. Es inevitable, es así. Dos de los personajes que hay ahí bastante fuertes son personajes puramente gallegos en la esencia, en su forma de comportarse, etc. Uno de ellos es un periodista, y otro de ellos es un afilador ambulante, el que iba con el chifre, que tiene además una historia preciosa que reflejo ahí, que no ocurrió en Madrid, ocurrió en otra ciudad española, pero reflejo esa historia personal muy edificante de este afilador gallego. Sí. Es lo que le iba a decir, ¿cuántos personajes están basados en personajes reales y cuántos, incluso supongo, que estarán formados de retazos de personas, ¿no? Sí, generalmente son parches, que se va como como si fuera un Frankenstein, ¿no? Que se va poniendo la nariz de uno, la cara de otro y las manos del de más allá. Efectivamente suelen ser así. No, pero algunos de ellos son los vecinos que hemos tenido, que tenemos todos en nuestras casas y vivimos en comunidad. Y no es muy difícil, hay mucho donde elegir, realmente hay mucho donde elegir. A veces me voy un poco al extremo, me voy un poco a la filosofía esa aplastante de Jean-Paul Sartre, cuando decía que el infierno son los demás, o antes que Jean-Paul Sartre fue Plauto, el latino, que dijo homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. O me voy al otro extremo, al extremo de Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, que seguía un poco la senda de Sócrates, etc. Es decir, todos al analizar a los demás tenemos esa tendencia a no ser demasiado equilibrados. Yo soy más de Sartre que de Rousseau, ¿eh? Sí. Mucho más. Sí, por eso digo. Todos No tenemos creo esa nada en tendencia. Rousseau, ¿eh? No, nada. Por lo menos en esa frase. Sí, todos tenemos esa tendencia a irnos cuando analizamos a los demás, y quizá yo me he dejado llevar también de esa misma filosofía. Supongo que para hacer este crisol de culturas, de personajes, todo este museo casi de la sociedad actual, hubo mucha nota antes de comenzar a escribir, ¿no? Mucho dibujo de cada uno de los personajes, que no se repitiesen, cómo repartirlos. Sí, eso es inevitable que sea así. Hay cosas que te salen solas, empiezas a escribir y casi terminas. Y este libro le he rehecho varias veces. De suyo, uno de los personajes de ahí, que le llaman la vecina exquisita, que es una china que vive en Madrid. Por eso, ese aluvión que es en Madrid de gente procedente de todas partes del mundo y de España, Miulín, efectivamente, pues por eso centré ahí la historia. En principio, la novela se titulaba La vecina exquisita, porque pensé que la China tenía
fuerza para protagonizar toda la historia, pero a medida que iba escribiendo los personajes superaban a la historia de la China, y para hablar de la sociedad española era preferible hablar de un gallego, de un valenciano, etcétera, de un madrileño, mejor que hablar de una china. Es que sencillamente esa la tengo ahí un poco como espectadora, muy asombrada de todo lo que ve, porque es una mujer muy educada, que ha vivido en Nueva York, ha vivido en Londres, ha vivido en Hong Kong, que solamente habla en inglés prácticamente, y por tanto ve con gran asombro cómo se comportan, cómo piensan sus vecinos de comunidad, ¿no? Es muy curioso ese proceso, ¿no? El proceso en el que uno piensa que la historia o que el libro va a ir por un determinado camino y de repente los propios personajes le dicen, Eugenio, que no vamos por aquí, Los personajes evolucionan y te van marcando la pauta, es decir, incluso a veces, bueno, ahí son consejos que se le dan siempre a los escritores principiantes, y ahí Hemingway es uno de los que recuerdo que lo decía, pero no era el único. Decía que hay que intentar matar a los seres queridos, es decir, a veces tú personalmente como autor te ilusionas, te apasionas con un personaje, con una idea, con un hecho, y aquello no tiene interés para el lector, tienes que acabar matando a tus propios hijos. Son ellos los personajes los que al final te marcan la pauta, es decir, por la forma tal y como le has presentado, la vida que le has dado al final se convierte en vida propia. Es lo que te digo de la China, que yo pensé que iba a protagonizar la historia y al final es un personaje más que está prácticamente observando qué hacen los otros, ¿no? ¿Cómo se evita caer en el esperpento o en el tópico del personaje? Me refiero, porque claro, al tener una variedad tan grande, a veces Bueno, las fuerzas fallarán y uno dice, uy, que me estoy yendo a lugares comunes. pues supongo que eso es inevitable, y supongo que he caído en más de un caso, y en algunos momentos, en alguna parte del relato, pues me he dejado llevar por el impulso. Por ejemplo, hay un personaje que sencillamente las comunidades de vecinos, como sabes, pues son bastante aburridas y mamotréticas. En la dirección de empresas, yo recuerdo que aprendí que nunca en una empresa se debe mantener una reunión que dure más de 2 horas. Bueno, pues las reuniones de vecinos pueden durar 4 y no pasa nada, ¿no? Entonces, uno de mis personajes se muere de aburrimiento durante una de las reuniones ¿En de vecinos. serio? Y en el momento de la votación final, hay no sé cuántos votos, falta uno, y la gente no se lo... El presidente de la mesa nos explica cómo es que hay tantos y solamente tienen tantos votos. Es que hay uno allí que no ha votado, y dice, pero no vota usted, le tocan así y se cae, muerto. O sea, muerto de aburrimiento, sencillamente, ¿no? No me extraña. Hagamos un pequeño repaso por los personajes que nos podemos encontrar en este libro. Por ejemplo, nos encontramos a un eterno opositor. Sí, bueno, Yo esto... cogería aquí, perdón, cogería a dos personajes, por ejemplo, al eterno opositor, que vive en el primero A con sus padres, como no, y en el sexto A vive Lisa, que vuelve a casa de mamá. Bien, es un poco lo que está ocurriendo en la sociedad española. Bueno, el eterno opositor, digamos que también está basado más o menos en un hecho real. Es decir, una persona que se plantea cuando acaba el bachillerato, no tiene gana de colocarse y tampoco tiene gana o medios o posibilidades de ir a la universidad, y empieza a hacer oposiciones. Pero claro, se le pasan 10, 15 años y sigue sin aprobar ninguna oposición, porque ni trabaja ni hace otra cosa. Claro. Su profesión es ser Opositor. opositor, y va recorriendo todas las academias que se dedican a dar clase, a preparar opositores, y va bajando de nivel, porque a medida que va pasando el tiempo, pues ve que las oposiciones no las alcanza, seguramente porque no estudia, y al final le considero eterno opositor, hasta que en un momento determinado cambia de vida y empieza a trabajar y se olvida ya de las oposiciones, ¿no? ¿Cuánta gente regresa a casa? Porque tenemos a Floro que vuelve a casa, a Raquel que vuelve a casa, la del cuarto C, y como decíamos, a Elisa que también vuelve a casa. Son personajes, sí, de la realidad española, es decir, en Por nuestras, eso lo digo, en ¿no? nuestras comunidades de vecinos, pues hay gente, no sé, que se va a vivir con su pareja, o que se casa, incluso con una boda monumental y con muchísimos invitados, y al poco tiempo
pues vuelve a casa de mamá porque no se ha entendido con su pareja, con su marido, y esto está a la orden del día. Entonces vienen ya las mezclas, la que se ha vuelto, pero se ha vuelto a casar, ya que tiene 2, 3 parejas, etc. Yo recuerdo cuando tenía la empresa en un momento determinado de una población española, no encontrábamos local para celebrar un acto de la empresa, Sí. una ciudad pequeña, y le dije al director del hotel donde lo habíamos esto, dice, pero bueno, ¿cómo es posible que no tengáis si ahora ya no se casa nadie? Dice, ¿cómo que no se casa nadie? Ahora celebramos bodas de los que se casan, bodas de los que vuelven a casarse y bodas de los que celebran con los amigos la separación. Y al final tienen el hotel ocupado. Lo que le iba a decir, porque vino la crisis, estas cosas al final se quedaron un poco ahí en medio del camino. Sí. Pero la tendencia era celebrar los divorcios y celebrar las separaciones. No, pues hay gente por lo visto que lo sigue haciendo. Sí. Soy muy fan de los que viven en el sexto de Chris y Paqui, gemelos y punkis. Ah, sí, son 2 punkis que dan bastante guerra a la comunidad y que acaban muriendo en accidente de automóvil porque ¡Ay, por Dios! drogados, son dos personajes que dan muchísima guerra a la comunidad, que viven su vida sin preocuparse del resto. Pero tenemos también al droguero perfumero, al boticario, al tabernero, sí, al cura párroco, al médico. El droguero perfumero es, como digo, la novela está reflejando la sociedad española. Claro, la tienda de droguería, perfumería, que prácticamente ha desaparecido, porque antes las mujeres de paso que bajaban compraban cada cosa en su tienda respectiva. Ahora por los supermercados, los hipermercados compran todo, y las droguerías, perfumerías tradicionales, pues quedan algunas, pero prácticamente han desaparecido. Entonces es la historia de pero este hombre. en los barrios todavía sobreviven. En algún barrio todavía sigue existiendo, y es la historia de un hombre que cuenta cómo ha pasado de ser una persona importante y con unos ingresos importantes a quedarse prácticamente sin nada. Hoxe en Santiago sí estamos a falar con Eugenio Feijóo da súa nova novela que se chama Casa de Vecinos. É un traballo no que fai un percorrido a través dos personaxes que habitan este suposto edificio, pois fai un percorrido sobre a actual historia do noso país. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con Eugenio Feijóo. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Nesta semana, na Librería Couceiro, de que imos falar, Pablo? Home, eu creo que é a semana das letras, non? Das letras galegas. É obrigado. Xosé María Díaz Castro é homenaxeado neste ano. Pablo fixo unha selección de algunhas das publicacións, porque houbo máis publicacións ao redor Dele, sobre el, aquí faltan unhas poucas. Realmente, el polo que era coñecido desde sempre era pola súa obra Nimbus, a que tes na man. Despois salir unha serie de cousas como esta de Sombras Radiantes e outros poemas, edición en castelán. Faremos un percorrido por estas publicacións. Un pouco variedade. Pero o máis importante, non o máis importante, porque xa estamos aquí, é que durante toda esta semana, do 12 ao 17, a Librería Couceiro vais a ir á rúa. Sí, señor, non simplemente... con libro en galego, aqueles días que non chovas, procuraremos seguir saindo todos os días. E poñer de todo, libro novo, libro vello, oferta, cousas novas que entraron de segunda man moi interesantes, e que a xente saiba que procuraremos eso, sacar o libro galego á rúa. A verdade é que a mí parece moi chulo en calquera librería non perderse nos estantes, pero tamén cando son as feiras do libro ou hai menos mercadillos, hai como é moi bonito mercar cultura na rúa. É moi diferente, incluso o tipo de xente que se achega ás librerías, neste sentido, cando están nas feiras ou cando unha librería, como neste caso nós, saímos á rúa, o tipo de xente que compra libro completamente diferente ao cliente habitual das librerías. E a xente dalle como menos pudor falar cando estás na rúa, non? E preguntarche, oye, este libro, que tal? Eu sempre poño como exemplo que moitas veces, bueno, ti ben o sabes que temos visitas de colexios, que moitas veces entran os rapaces pola porta e o primeiro que lle di a algún profesor é
niños sin tocar, eu digo, pero vamos a ver, se veñen á librería, que toquen, que revolvan, xa colocaremos. Que miren. Sí que hai certos reparo na sociedade a entrar nunha librería e revolver, que é do que se trata. Sí, mirar os libros, ler a primeira frase, exactamente, todo. Revolver igual que entras nunha tenda de roupa e roles toda a roupa, nas librerías tamén. Pois do 12 ao 17 estarán as portas abertas, pero tamén a librería Couceiro sairá á rúa aquí na Praza de Cervantes. Haberá de todo tipo de libros para todo tipo de públicos e, o máis importante nestes tempos, para todo tipo de petos tamén. Para todo tipo de petos, centrándonos no libro galego. Libro galego porque é a Semana das Letras. Entón, Xosé María Díaz Castro tiña unha única obra publicada, referencia en libro galego, sí, que era Nimbos, que se publicou no ano 61 e que foi un revulsivo para a poesía. Hai como un antes e un despois da publicación de Nimbos. Esta é a edición ca derradeira corrección que fixo el en vida, acompañado de Luis González Tosar, que leva a limiar a edición desta edición. É unha edición de 1989, correxida polo propio autor. Pouco antes de morrer. Co cal, este é como libro de cabeceira de todos aqueles que queiran coñecer o autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. Outra publicación da que xa falamos, e a min parece moi curiosa, que veñen de presentar a semana pasada. Que efectivamente esta, A ferida da beleza en Nimbos de Xosé María Díaz Castro, escrito por Segundo Pérez López, que o deán da Catedral de Santiago, que ao mesmo tempo era veciño de Díaz Castro e era amigo tamén del. Da familia. Da familia, vale. Era da familia. E fai un estudo tamén ao redor da obra de... centrándose sobre todo na súa poesía máis religiosa. Lóxicamente, se o den da catedral ten que centrarse nese aspecto, pero bueno, se o autor tiña ese tipo de poesía, pois lóxicamente tamén alguén cos coñecementos que ten Segundo Pérez que faga un estudo sobre Díaz Castro. Teño que comentar, agora que estou vendo isto, que nos falta por presentar o único libro que hai pensado pos cativos. Hai un libro que fixo unha asociación, Fabaloba, que non está aquí, pero sí que temos na librería, O neno e a estrela, no que se centra na figura e na poesía de Díaz Castro, porque sabes que hai moita variedade, pero faltábanos un pouco o do rapaz. Pois tamén hai unha publicación para rapaces que se chama O neno e a estrela, onde explican os máis pequenos pois eso, a figura de Díaz Castro. Seguimos. Poesía galega completa, e diredes vos, como é posible que si tiña este libro, agora apareza este? Tiña moito poema solto que non chegou a ser publicado. Entón, o que fan é coller todas as publicacións, toda a obra, toda a poesía de Díaz Castro, e Galaxia publica nesta edición de Armando Requeixo toda a poesía galega completa do autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas. E si, a Universidade de Santiago, pois tamén todos os anos saca un libro dedicado ao personaxe das letras, en este caso ven de sacar este de Díaz Castro. Este é máis un traballo teórico, biográfico, no que se reproducen moitos dos manuscritos. Que letra tiña máis limpa... Hai que recoñecer que a letra antes era moito máis... Se lle prestaba moita máis atención. Sí. Incluso facía como unha especie de os títulos que os traballaba un pouco. Pois a Universidade de Santiago tamén saca unha publicación ao redor da figura de Díaz Castro. Se falábamos antes da poesía completa en galego, tamén hai unha editorial que se chama Eneida, que saca Sombras radiantes e outros poemas, Letras Galegas 2014, pero que se centra na poesía en castelán. Gústame moito, me parece mentira que haya que dicir isto, non? Pero que utilicen letras galegas e non gallegas, a pesar de ser unha editorial... Supoño que tamén un pouco é unha editora que tamén trouxo o fondo aproveitando as datas que eran aquí, entón, bueno, centrouse un poquinho por colocar esa banda que sempre lle dá un pouco un plus a hora de visualizalo nas librerías. Xosé María Díaz Castro, Sombras radiantes e outros poemas, Letras Galegas 2014. Isto céntrase na poesía en castelán. Isto xa é unha carpetilla casi autoedición sobre o señor, donde incluyen desde reproduccións das primeiras edicións, das distintas edicións de Nimbos, cartas manuscritas, entre el e Luis González Tosar, que é o autor da carpetilla, bueno, un pouquiño cousas donde... Xosé María Díaz Castro, Nimbos de luz na insua dos poetas,
E como di Pablo, pois recolle un pouquiño de todo. Busto de Díaz Castro nos Vilares, obra do escultor Raúl Río, de 1994. Pois unha fotografía ben curiosa onde están Luis González Tosar, Ramón Piñeiro, Díaz Castro e Alfredo Conde. Sí, de todo. O que dicía, as portadas, cartas... Unha curiosidade, Nascida dun soño, tríptico a gloria da Betanceira, primer poesía dos xogos florais de Betanzos, cunha tachadura que indica claro, o autor desta carpetiña que fora unha tachadura do propio autor. Moi curiosa, moi curiosa, e como dicía, é diferente. É diferente. Aquí temos, por exemplo, diferentes portadas de diferentes edicións de Nimbos, pero houve unha chea de bueno, varios libros de... Foi e sigue sendo unha obra de referencia na súa época e na actual para ir coñecendo a poesía galega. É ben bonita esta carpetiña tamén. Pois xa vedes, ao redor de Díaz Castro, hoxe trouxemos unha pequena mostra de a obra original Nimbos, poesía completa en galego, en castelán, estudos ao redor do autor. Hai unha publicación pois dirixida aos cativos tamén. E descubrilo, e o que hai que descubrir son os libros aquí dentro e tamén durante toda a semana na praza, na propia rúa, aquí ao lado da librería Couceiro, estarán toda a semana pois ofrecendo vos libros pois de todo tipo, máis caros, máis baratos, máis para adultos, máis para nenos, moito galego, sobre todo galego. Un placer. Igualmente. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Hoxe en Santiago sí estamos a falar con Eugenio Feijóo, que ven presentarnos este libro, Casa de Vecinos, que se presenta, valga a redundancia, este xoves 15 de maio ás 8 da tarde no Hotel Monumento San Francisco. Xoves 15 de maio, 8 da tarde, Hotel Monumento San Francisco. Están todos convidados á presentación do libro de Eugenio Feijóo, Casa de Vecinos. Eugenio, nos decías que cada uno de estos personajes, de este medio centenar de personajes, cuentan su pequeña historia y en todos o con todos se crea una radiografía, ¿no?, de la España actual. Pero ¿hay unidad en las historias o cada historia es independiente? La mayoría son independientes, pero claro, están relacionadas en cuanto a que forman parte de esa misma sociedad, de los problemas que tienen. Generalmente la situación, reflejo de alguna manera la difícil situación económica, pero de cambio social también que se está produciendo en España, y que además, yo ahí no insisto demasiado en ello, pero la tesis mía es que los temas económicos, que es una gran problemática, se van a acabar solucionando por la cuenta que nos tiene y que les tienen las empresas, porque si todo el mundo está en paro, nadie va a comprar nada y por tanto se cerraría el país. Pero la crisis social, esa está creciendo, eso no hay quien lo pare, es decir, los que tenemos ya alguna edad hemos vivido, por ejemplo en Galicia, en la zona rural de Galicia, pues supongo que como han vivido los celtas hace 1000 años, casas en las zonas rurales incomunicadas, sin radio, sin prensa, sin televisión, sin medios incluso de transporte, han vivido pues como han vivido hace 1000, 2000 años los celtas, supongo que sin demasiado cambio. Y eso a partir de la mitad del siglo pasado ha ido cambiando en todo el mundo, sobre todo en los países supuestamente más avanzados como nosotros, y ya lo comentaba antes, es decir, estamos renunciando a nuestro pasado. El escritor Torrente Ballester, el escritor ferrolano, decía que el gran problema, él daba clases, como sabes, en Salamanca, y decía que el gran problema de sus alumnos era que como no conocían para nada la historia, se les podía contar cualquier otra historia, bueno, la admitían o la rechazaban, pero no porque conocieran la historia anterior. Es decir, estamos renunciando a nuestro pasado, en Galicia y en el resto de España. Y también que no hay una verdad absoluta. Por supuesto. Y más referente al pasado. Por supuesto. Quizás de la suma de muchas verdades se cree la propia, la de uno.
Por supuesto, además se está contando muy mal el pasado, se está contando la gente está hablando de memoria, por ejemplo, de un pasado reciente, peligroso, difícil, complejo, como es el pasado de la época franquista, se está contando tan mal, se está mintiendo tanto de lo que se dice de aquella época, que los que lo hemos vivido, pues tenemos dudas ya de dónde está la situación. Hay demasiada gente interesada en contar la historia únicamente desde su prisma, desde su mirada. Algunos siempre tendemos en general, cuando no tenemos ningún interés, siempre tendemos a contar la historia desde nuestro prisma, pero ya cuando hay intereses, ese prisma como que se modifica y adquiere dimensiones. Claro, está ocurriendo con el tema, esta situación crítica que estamos viviendo, efectivamente, sí, problema de evolución económica, pero también evolución social, donde más los políticos se están encargando todos los días de hablar de derechos y de derechos y de derechos, y nadie habla de obligaciones. Claro, el primer día que un político se suba al escenario, coja el micro y hable de obligaciones, seguramente le linchan. Y después también que todo el mundo habla últimamente, hay una frase que se repite pero que nadie explica ni nadie dice por dónde deben de ir, o no hay un concepto en la sociedad. Yo creo que el problema es que no hay un concepto en la sociedad, que es falta de valores. Pero es que es muy amplio. Falta de valores es un comodín facilísimo, sí, si no definimos los valores. Claro, bueno, en realidad es una sociedad, supongo, la española por supuesto, y supongo también en el resto del mundo se aprecia, que no tiene trascendencia, se vive en el presente y no se piensa en el mañana, no se da trascendencia a la forma de hacer, la forma de comportarnos. Y esto al final la gente está mirando solo el día a día, eso es pensar más bien solamente en el materialismo, y por otra parte, lo que yo decía antes de los políticos, por una parte inundan a la sociedad española diciendo que tienen derechos, 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 y no hablan de obligaciones, y luego, sin embargo, el ciudadano dice tengo derecho, derecho, derecho a todo, y resulta no tengo nada, y al final ahí viene esa situación antipolíticos que tienen, que están en contra pues, de los políticos y de los directores de empresa, de los responsables de instituciones, es decir, no nos damos cuenta, a fin de cuentas, de que la sociedad no la pueden construir solo los políticos, los fontaneros, los directores de empresa y los peones. La sociedad debe construirse entre todos y no esperar que nos solucione los problemas los políticos, que evidentemente no nos lo van a solucionar. Estábamos aquí, Eugenio Feijóo y yo, hablando de lo divino y de lo humano, pero realmente lo que estábamos hablando es simplemente la versión menos literaria de lo que sí es literatura, que es este libro, Casa de Vecinos, de Eugenio Feijóo, que es un reflejo, una radiografía de la España actual a través de medio centenar de personajes. Unos habitan un edificio y otros son colindantes, están en el barrio, están los habitantes del edificio, pero también está el párroco, está el de la droguería, está, por ejemplo, el farmacéutico. Bueno, toda una serie de personajes crean estas pequeñas historias que van haciendo, pues es un reflejo de la España del 2014. Creo, y vuelvo a hablar de memoria, que es la primera vez, y me explicarás por qué, ¿no?, en este libro, que le dedicas tu libro, tu trabajo, a tu mujer, tus hijos y tus nietos. Se le dedica a todos, con nombres y apellidos. Sí, bueno, bien, sí, normalmente acostumbra a ser habitual que los escritores dediquen el libro a alguien, y yo pues, me ha dado por ahí en este caso, es decir, no lo había hecho en los dos anteriores y he aprovechado para hacerlo en esta ocasión. Sí. Y después otro de los reflejos, tú hablabas mucho de ese personaje, que creo recordar que se llama Miulín, ¿no? Sí. Miulín, hablabas de ese personaje que apenas habla castellano, que solo habla inglés. Otro de las realidades son las diferencias lingüísticas. Entonces tú también aquí aprovechas para agradecerle primero a Carmen Sánchez Masa, que te ayudó a construir diálogos en catalán, ¿no? Sí, sí. Es decir, ahí hay una referencia, es uno de los personajes de la Casa de Vecinos, es un músico catalán, que es violinista, y que tiene problemas con el resto de los vecinos porque se dedica a practicar 8 o 10 horas diarias en su piso y molesta a todos los demás. Entonces
Ahí hay una de la hija de la china, precisamente, que también se supone que ha nacido en Cataluña, habla catalán y por tanto es la vecina que acaba convenciendo a este violinista de que tenga cuidado y de que no moleste a los vecinos. Entonces ahí hay unos diálogos en catalán que evidentemente yo no sé catalán y me lo ha ayudado Carmen Sánchez Masa, me ha ayudado. Y luego también hay otro que es un personaje argentino. Claro, que dices aquí, y a Pablo Colota, que me corrigió Sí, las expresiones argentinas. sí, es un personaje argentino que viene con el bandoneón a ganarse la vida a España, yo le pongo que pasa temporadas en Barcelona, temporadas en Madrid y temporadas en la Plaza de María Pita, en La Coruña. Sí. Y entonces es un personaje curioso que forma amistad con otros dos personajes de la obra, y claro, las expresiones argentinas, evidentemente a mí se me escapaban y me ayudó este Pablo Colota, me ayudó a corregirlas. Sí. Pero eso lo que hace es darle más cuerpo a los personajes. Supongo que sí, porque claro, lo normal es que los personajes se expresen tal y como son, o sea, un peón no puede hablar como un catedrático, claro, ni un catedrático como un peón, aunque hoy día hay una parte del libro en que ahí hago una pequeña excepción de un catedrático que da un seminario y que emplea un lenguaje vulgar, barriobajero, que realmente no viene a cuento, porque se supone que tiene cultura suficiente para expresarse de otra manera. Se suponen tantas cosas hoy en día. Sí. Yo creo que es otra de las cosas que ya se perdieron. Ya no podemos esperar de nadie que se exprese según lo que suponemos. Efectivamente. ¿Y en qué estamos? Bueno, déjame, antes de nada, recordemos este jueves, día 15, a las 8 de la tarde, en el Hotel Monumento San Francisco, Eugenio Feijó presenta este libro, Casa de Vecinos, que a través de medio centenar de personajes pues hace una radiografía de la España actual. Y le preguntaba a Eugenio en qué estamos hoy en día. Ya tenemos otro libro a punto de salir a la calle, que es este Casa de Vecinos. ¿Y ahora? Bueno, tengo otras cosas, algunas... Tenemos ese libro sobre 1800, ¿no? Que sí, eso me está llevando... Porque no me gusta especialmente la novela histórica, pero me he metido ahí sin querer. Es decir, de la misma forma que en el primer libro, Un ruiseñor en la abadía, reflejaba la Galicia rural, la Galicia interior en mitad del siglo pasado, sí, pues lo que quiero hacer es esto mismo en el interior de España, en Guadalajara, en la Alcarria. Es decir, ¿qué pasó cuando llegó Napoleón a España en 1800? La guerra de la independencia duró de 1808 a 1814 y el paso por Guadalajara era importante porque era viniendo de Francia, pues pasaban por ahí para ir a Madrid y pasaban por ahí para ir a Valencia, que es la escapatoria que tenían ellos luego, ¿no? Entonces, quiero reflejar esa vida del centro de la península en 1808-1814, cuando estuvo Napoleón. Y hay una serie de historias, como pasaron en el resto de España, pues, de barbaridades que hicieron de todo tipo, destrucción de monumentos, robo de joyas, claro, etcétera, ¿no? Pues en eso estamos, ¿no? Viajando al 1808-1814. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos viviendo en este momento la suerte del escritor que puede estar viviendo en los periodos históricos que le apetezca. Sí, es una ventaja y también es un inconveniente, porque en ocasiones se te atraganta, como ese libro, esa misma historia la tengo bastante detenida, no sé por dónde salir, porque en ocasiones, o sea, cuando es ficción pura, sí, evidentemente sales por donde quieras. Cuando, aunque sea ficción, tienes que basarte en hechos, sobre todo en hechos históricos, claro, hay que documentarse mucho, y aunque no quiero hacer un libro histórico, tienes que documentarte mucho y es trabajoso. Pues yo creo creo, si seguimos esta racha, en un año nos veremos de nuevo. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Eugenio Feijó, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, encantado. Le recordamos, Eugenio Feijó presenta Casa de Vecinos este jueves, día 15, a las 8 de la tarde en el Hotel Monumento San Francisco. Podrán hablar con el autor, podrán preguntarle más cosas sobre el libro, que no pretende ser otra cosa que un reflejo de la sociedad que estamos a vivir hoy en día en este año 2014. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Sean muy felices.